Esta película está dirigida a todos los profesionales de los sectores de soldadura que utilizan el proceso MIG-MAG. El desarrollo industrial en las décadas de 40 y 50 mostró la necesidad de aumentar la productividad en los sectores de soldadura. Con este objetivo, el sistema de soldadura con alambre continuo y protección de gas El sistema MIG significa Metal Inert Gas y usa un gas inerte pudiendo ser el argón puro u otras mezclas. El sistema MAG significa Metal Active Gas y usa el dióxido de carbono conocido como CO2 como gas de protección u otras mezclas. En este proceso, el calor necesario para la soldadura es obtenido a través de un arco eléctrico establecido entre un alambre sólido o tubular alimentado continuamente por una fuente de corriente directa y el metal base. El alambre, el arco eléctrico y la poza de fusión son protegidos de la contaminación atmosférica por una protección gaseosa. En este proceso se utiliza el mismo equipamiento para la soldadura de los varios metales. Las características del proceso MIG-MAG son definidas a través de los tipos de transferencia metálica. Estas son determinadas por varios factores: amperaje, voltaje, diámetro del alambre, longitud del arco, gas de protección y equipamientos de última generación. Estos equipamientos son programables, intercalando controles en el arco eléctrico con la posibilidad de pulsación y programas sinérgicos preseleccionados. La transferencia por cortocircuito es indicada generalmente para la unión de chapas delgadas y soldaduras fuera de la posición plana, debido al bajo aporte de calor. En este caso, la transferencia del metal ocurre cuando el alambre entra en contacto con la poza de fusión, provocando un aumento inmediato de la corriente y por consecuencia desprendimiento de la gota. Este tipo de transferencia ocurre generalmente entre 150 o 200 amperios y depende del gas de protección utilizado y de la tecnología de la fuente. En la transferencia globular, el diámetro de las gotas aumenta, siendo iguales o hasta mayores que el diámetro del alambre. Este tipo de transferencia ocurre en la zona de transición cuando los niveles de amperaje y voltaje se encuentran entre el punto de cortocircuito y spray, ocasionando en la mayoría de los casos un alto nivel de inestabilidad, no siendo utilizado en la mayoría de las aplicaciones. La fase globular aparece en las fajas de corriente entre 200 a 250 amperios. La transferencia por spray ocurre normalmente en niveles de amperajes elevados, siendo utilizada normalmente en la posición plana y horizontal para espesuras superiores a 5 milímetros. En este modo, la transferencia del metal a través del arco es hecha en la forma de gotas muy pequeñas. Con los equipamientos pulsados e inversores sinérgicos se consigue anular o disminuir las salpicaduras y alcanzar la fase spray con niveles bajos de corriente, proporcionando una transferencia estabilizada en la soldadura de ligas de aluminio, por ejemplo. En el sistema arco pulsado, la fuente produce dos niveles de amperaje. El primero, sin la intensidad suficiente para producir transferencias, pero capaz de mantener el arco estabilizado. El segundo, de nivel elevado, que ocasiona la fusión del alambre electrodo, conduciendo las gotas a través del arco. El pico pulsado ocurre a intervalos de tiempo regulares, transfiriendo normalmente una gota a cada pulso, consiguiendo una óptima estabilidad en la formación del cordón de soldadura. En este proceso, el sistema es semiautomático, con la mayoría de las variables predeterminadas.
dependen de la habilidad del soldador, la velocidad de soldadura, distancia de la punta de contacto hasta la pieza y el ángulo de la torcha en relación a la junta, influyendo en la calidad y en el acabamiento del cordón de la soldadura. El proceso MIG-MAG fue desarrollado para ofrecer alta velocidad de deposición en diversos sectores industriales. El conjunto básico utilizado en la soldadura MIG-MAG es compuesto por fuente de energía, unidad de alimentación de alambre, torcha, gas de protección, regulador, alambre electrodo. Las fuentes de energía utilizadas en este proceso abastecen corriente directa o obtenida a través de la rectificación de la corriente por medio de fuentes convencionales, tiristorizadas o inversoras. Para obtener una fusión homogénea y con alto índice de estabilidad, aprovechamos el mayor calor producido en el polo positivo. El uso de polaridad invertida provoca un arco inestable, ocasionando bajísimos índices de penetración y fusión irregular. En el proceso MIG-MAG son utilizadas fuentes de voltaje constante para proporcionar un autorreglaje compensando las posibles variaciones de la torcha hecha por el operador. En este tipo de equipamiento, el voltaje preregulada sufre pequeñas variaciones durante la soldadura, manteniendo una perfecta estabilidad del arco eléctrico. En conjunto con el reglaje de la tensión, se debe regular la velocidad del alambre, consiguiendo un punto de equilibrio entre los dos parámetros y consecuentemente el parámetro ideal de trabajo. La tecnología actual del inversor permite el desarrollo de fuentes sinérgicas que programan los parámetros de soldadura de acuerdo a las informaciones pasadas al microprocesador por el operador, como metal a ser soldado, espesura, posición, gas de protección, alambre, etc. Para enviar el alambre electrodo a la región del arco es utilizado un alimentador de alambre que podrá ser incorporado a la máquina o montado sobre la fuente de energía. Los alimentadores actuales son producidos para la tracción de alambres sólidos de acero carbono, acero inox, aluminio y alambres tubulares hasta 2.8 milímetros de diámetro. Para cada tipo de alambre y diámetro podemos utilizar alimentadores de 2 o 4 rodillos, debiendo tener el diseño del canal ideal para cada tipo de material. Actualmente los alimentadores de alambre, separados de las fuentes de energía, poseen prácticamente todos los comandos en el mismo, facilitando el control de los parámetros próximo al local de trabajo. El montaje correcto del conjunto de soldadura MIG-MAG comienza con la verificación de la tensión local y el cambio interno de las conexiones del equipo. Posteriormente son conectados los cables del alimentador de alambre y montada la torcha. Después elegimos el conjunto de rodillos de acuerdo con el diámetro del alambre electrodo. Luego del reglaje de la presión de los rodillos, el alambre es conducido hasta el bocal de la torcha. Después de la elección del gas conforme la aplicación, instalamos el regulador correspondiente en el cilindro. Los gases de protección son empleados básicamente con las siguientes finalidades: proteger el arco eléctrico, la transferencia del metal y la posa de fusión de la contaminación atmosférica.
Los gases de protección también influyen directamente a tipo de transferencia, incidencia de salpicaduras, cantidad de humos, quema de elementos de liga, velocidad de soldadura, propiedades mecánicas, costos de producción y la geometría del cordón. En el proceso Mi'kmaq, los gases más utilizados son argón, CO2 y mezclas de argón, CO2, argón, oxígeno, argón, CO2, oxígeno. Aunque los gases inertes sean preferidos en otras aplicaciones de soldadura, en el caso específico del acero-carbono, el uso de argón puro no presenta características operacionales satisfactorias. Adicciones de CO2 estabilizan el arco y favorecen la transferencia del metal. Conforme el tipo de transferencia metálica y la espesura del metal a ser soldado, escogemos la mezcla de gases apropiada para cada aplicación. Para la soldadura de los aceros inoxidables, mezclas con varios porcentajes de CO2 pueden estabilizar la transferencia metálica, pudiendo ser utilizadas mezclas con oxígeno y otros gases dependiendo de la aplicación. En la soldadura del aluminio, el gas más utilizado es el argón puro, y para grandes espesuras una mezcla de argón con helio puede aumentar la tensión del arco y consecuentemente el calor transferido. El vaciamiento de gas recomendado depende del amperaje y del material a ser soldado, conforme indicado en el gráfico. Para reducir la presión del cilindro y controlar el vaciamiento de salida del gas de protección, se utilizan reguladores desenvueltos para esta finalidad, existiendo modelos específicos de acuerdo con la aplicación y tipo de gas. Normalmente son compuestos de un manómetro de alta presión que indica la cantidad de gas en el cilindro y otro de baja presión que informa el vaciamiento de trabajo. Podemos ver si el vaciamiento indicado en el regulador es constante hasta la salida de la torcha con el auxilio de un flujómetro de bocal. Existen diversos tipos de alambres para soldadura, siendo su composición química y diámetro escogidos de acuerdo con las diferentes aplicaciones. Los aceros con bajos tenores de carbono son fácilmente soldables por el proceso Mi'kmaq, utilizando alambres de composición similar con elementos desoxidantes como el sílice y el manganés. Para proteger el alambre sólido de acero-carbono contra la oxidación y facilitar el contacto eléctrico, generalmente una fina película de cobre es aplicada durante su fabricación. Los aceros inoxidables son usados principalmente cuando se desea elevar la resistencia al calor y a ambientes corrosivos. Para la soldadura del aluminio, cambiamos la guía espiral de acero por otra de teflón y seleccionamos los rodillos correctos. Los alambres son fabricados en aluminio puro o ligados con sílice o magnesio, posibilitando soldaduras de alta calidad con tasas de deposición superiores a los otros procesos de soldadura. Actualmente se usa cada vez más alambres tubulares con flujo interno, presentando buenas características metalúrgicas. Utilizan CO2 o una mezcla de argón-CO2 como gas de protección, posibilitando elevadas tasas de deposición.
Existen también tipos de alambres tubulares que pueden operar sin gas de protección, conocidos como alambres tubulares autoprotegidos. Con una gran gama de composiciones, posibilitan soldaduras de unión o revestimiento, ampliando el campo de aplicaciones del alambre tubular. Los alambres deben ser almacenados en locales cerrados, libres de humedad, debiendo permanecer en sus envases originales hasta su utilización. Para conducir el alambre electrodo, el gas de protección y la corriente de soldadura, utilizamos una torcha que se adapta a cada aplicación. De acuerdo con el tipo de trabajo a ser ejecutado y la intensidad de la corriente, escogemos el modelo de torcha a ser utilizado, pudiendo ser enfriados con agua para situaciones con altos índices de productividad y soldaduras automáticas. El alambre electrodo es transportado a través de una guía espiral de acero, evitando posibles variaciones de velocidad. Como el proceso Mig-Mag es un sistema de alimentación continua, la torcha debe poseer un contacto eléctrico deslizante para transmitir la corriente eléctrica al alambre. Para garantizar una protección homogénea de la soldadura, el flujo del gas de protección es dirigido por el bocal de la torcha. Las principales ventajas del proceso Mig-Mag son: elevado rendimiento. Debido a una operación continua con pequeños intervalos de interrupción y una alta velocidad de fusión del alambre, resultando en una tasa de deposición superior al proceso convencional con electrodos revestidos. La consecuente reducción de mano de obra y el aprovechamiento casi total del alambre electrodo caracterizan el proceso con bajo costo final. El proceso es de gran versatilidad, permitiendo en la mayoría de las aplicaciones la soldadura en todas las posiciones, cubriendo una amplia faja de espesuras. Todas las ventajas citadas anteriormente pueden ser ampliadas automatizando la soldadura. En los últimos años, el uso de controles sinérgicos o microprocesados en combinación con fuentes inversoras permite la fabricación de equipos leves y compactos con excepcionales características de soldadura. Algunos modelos permiten utilizar los procesos Mig-Mag, TIG o electrodos revestidos, siendo conocidos como multiprocesos. El uso de la tecnología del inversor permite la optimización y el control de los diversos parámetros de soldadura, posibilitando óptimos niveles de calidad en la programación de los parámetros, encontrando la curva ideal para cada tipo de aplicación. Actualmente, el uso de este tipo de equipamiento, aliado a gases y alambres de deposición cada vez más desenvueltos, puede solucionar varias aplicaciones, ampliando la posibilidad de programación de los parámetros, proporcionando el reglaje ideal para cada tipo de aplicación. Con el creciente desarrollo de la industria mundial, los sistemas automáticos estaban cerca del límite, siendo necesario un nuevo concepto de automatización. El robot industrial, actuando en todos los segmentos, permitió la evolución necesaria. Los primeros robots con los conceptos y las tecnologías actuales fueron desarrollados en 1972. En 1977 se inició la producción de robots en escala industrial para atender a las montadoras del sector automovilístico en la soldadura Mig-Mag.
En los sectores de soldadura que exigen un gran índice de repetición, manteniendo los parámetros sin distorsión y elevando la producción y la calidad final, el robot inició una revolución industrial. El avance en el desarrollo de programas que integran proyectos, equipamientos y robots llevó a una centralización de la monitorización por el operador. Estos comandos facilitarán y expandirán los ajustes de los valores de soldadura en todas las posiciones. La robótica aplicada a la soldadura permite el acompañamiento del consumo de alambre, gas, tiempo de soldadura y número de piezas fabricadas. Actualmente muchas empresas están capacitando sus soldadores a través del entrenamiento para operar estos sistemas. Los costos finales de un conjunto robotizado tienden a disminuir en todo el mundo por la agilidad en la construcción de robots por medio de otros robots. Para garantizar la calidad de la soldadura es importante conocer los principales defectos, sus causas y posibles soluciones. El material de adicción y el metal base deben estar libres de impurezas como aceites, grasas, tintas y humedad. La falta de fusión puede ocurrir debido al ángulo incorrecto de la torcha, baja adicción de calor, geometría inadecuada de la junta o alta velocidad de soldadura. Falta de penetración puede ocurrir debido a la selección incorrecta de los parámetros de soldadura, abertura muy pequeña entre las piezas o geometría inadecuada de la junta. El exceso de penetración ocurre en función de una adicción de calor excesiva o abertura muy grande entre las partes a unir o geometría inadecuada de la junta. Porosidades son causadas básicamente por contaminaciones en el metal de base y alambre, fallas de protección gaseosa, geometría de la junta y reglaje excesivo del voltaje de soldadura. Las fallas más comunes de la protección gaseosa ocurren debido al bajo vaciamiento de gas de protección, distancia excesiva del bocal y corrientes de aire en el lugar. El exceso de vaciamiento, ángulo acentuado de inclinación de la torcha o bocal obstruido promueven turbulencia contaminando el flujo de gas de protección con el aire atmosférico. Mordeduras ocurren debido al exceso de energía del arco o manoseo inadecuado de la torcha. Rajaduras pueden aparecer debido a la acumulación de tensiones en el cordón de soldadura. Las torchas deben estar en óptimas condiciones y con todos los accesorios sin señales de desgaste. Es importante recordar que el mal contacto del cable a tierra, alambre oxidado y contacto eléctrico de la torcha gastado ocasionará una inestabilidad del arco. La producción de salpicaduras también puede ser provocado por el reglaje inadecuado de los parámetros de soldadura, tipo de gas de protección o alimentación de alambre irregular provocada por falta o exceso de presión en los rodillos o guía de alambre obstruido. La preparación adecuada de una junta para soldadura es fundamental para la obtención de soldaduras perfectas. Los tipos más usados son chapas paralelas, en ángulo, sobrepuesta. El operador debe obedecer los dibujos del proyecto para un óptimo resultado final. Es importante un elevado control de los parámetros de soldadura. El uso del proceso MIG pulsado puede contribuir sensiblemente para esta finalidad.
Para evitar los riesgos de accidentes provocados por la soldadura en el proceso MIG-MAG, es obligatorio el uso de equipamientos de protección individual. Debido a la aparición de salpicaduras y radiaciones durante las operaciones de soldadura, el soldador deberá estar protegido con botas con suelas aislantes, perneras, delantal de cuero, mangotes, guantes de cuero y máscara de protección. En aplicaciones con amperajes elevados, es necesario el uso de blusón de cuero para proteger el cuerpo del operador contra las radiaciones ultravioletas e infrarrojas. Para proteger los ojos de las radiaciones del arco, es obligatorio el uso de lente apropiada para cada tipo de servicio de acuerdo a lo indicado en la tabla. Para una protección eficaz, podemos utilizar una máscara de oscurecimiento automático que posibilita la visión de la pieza mejorando la posición. En el inicio de la soldadura, el filtro de alta sensibilidad oscurece en 5 milésimos de segundos, protegiendo la vista del operador. De esta manera, el uso de este tipo de máscara de protección aumenta la calidad y la productividad en hasta 30%. En ambientes cerrados, es necesario el uso de sistemas de ventilación, captación y extractores de humos procedentes de la soldadura.